Capítulo 16. Las flores. Pregunta. ¿Presentan las flores, en Marte, disposiciones similares o iguales a las de la Tierra? Ramatiz. La química y la botánica marcianas operan al unísono, realizando tareas maravillosas e impresionantes a los sentidos humanos. Consiguieron, en el sector de la botánica, la luz vegetal, que es producida por las flores, haciendo que ellas mismas, en los jardines, a medida que la hora crepuscular anuncia la noche, comiencen, gradualmente, a emitir luz, hasta transformarse en verdaderas lámparas vivas. Los efectos que vuestra química obtuvo en el sector de las tintas fosforescentes, con las que ilumináis los carteles de propaganda comercial, en Marte se concretizan en el quimismo del vegetal. Flores semejantes a vuestras azucenas, jazmines, calas, hortensias y rosas multicolores, poseen la facultad de absorber la luz solar durante el día. Y por la noche, con la modificación de la temperatura que contrae sus contexturas íntimas, exudan en suave luminosidad, todo el contenido absorbido de los rayos solares. Esa luz polarizada que encanta en los jardines públicos, proporciona cambios de un color sedativo y aterciopelado, que recuerdan las escenas de un cuento de hadas. Los parques marcianos recuerdan maravillosas lámparas irisadas de colores vivos, que armonizan con los más exóticos perfumes científicamente combinados con los diversos tipos vegetales. Pregunta. Esa luz vegetal es bastante luminosa y visible a todos. Ramatiz. Es intensamente visible para los ojos marcianos, los cuales, como ya os hemos dicho, tienen cierta penetración en la atmósfera etérica, que es la causa principal de las radiaciones. Esa facultad es algo semejante a la videncia de la fenomenología espiritista. La luminosidad y la transparencia, en el sentido de luz viva, que se polariza en toda la naturaleza marciana, existe también en vuestro mundo, aunque más opaca, porque aún vivís profundamente dominados por las pasiones inferiores. La atmósfera de Marte, más tenue, favorece también el mayor predominio de la atmósfera etérica, y, consecuentemente, la mayor expansión radioactiva. Esos jardines policromos y luminosos, de luz vegetal, que se exhiben a los marcianos como lámparas vivas, a los ojos densos de los terrícolas se mostrarían como luces de velas amortecidas. Pregunta. ¿No ofrece la Tierra condiciones favorables para obtener la luz vegetal? ¿O esa maravilla solo puede ser conseguida en mundos iguales a Marte? Ramatiz. La Tierra ofrecerá esas condiciones favorables, pues la luz, en cualquier expresión o plano de vida, es siempre un reflejo o mensaje de manifestación del alma, subordinada, por tanto, a su evolución espiritual. Cuando vuestro planeta, por efecto de la cristianización de sus habitantes, tenga su magnetismo más purificado, también su aura etérica será más visible y se volverá vehículo favorable a las conquistas de la química y de la botánica en el campo de la luz vegetal. En todas las manifestaciones materiales, físicas y morales del mundo terreno, la luz, en su esencia creadora y prodigiosa, vibra oculta, aguardando el momento de ser descubierta por los que tienen ojos para verla. Pregunta. ¿Esa luminosidad de las flores persiste por mucho tiempo en la noche, o es fenómeno de poca duración? Ramatiz. Depende de la calidad y de la familia o especie floral a que pertenecen, pues no son todas las flores las que se prestan a la función de lámparas vivas. Hay flores que extinguen en pocos minutos la luz que absorben del sol, otras, de sistema vegetal más receptivo, de savia y magnetismo más vigorosos, pueden iluminar los parques, los jardines o los umbrales de los edificios, durante 5 o más horas consecutivas. Hay también, en los lugares públicos, un sistema de iluminación a semejanza de la luz solar, que aclara los sitios sombríos de los jardines, cuya luz artificial consigue aumentar, débilmente, por algunos momentos más, la función excéntrica de las lámparas vivas. Pregunta. ¿Cuál es el mecanismo o proceso existente en la Tierra, que nos pudiese avivar la mente para poder comprender la luz vegetal de los marcianos? Ramatiz. El mecanismo es análogo al maravilloso proceso con que Dios, el divino químico, transforma el abono, el cisco y la basura, en rosas y claveles embriagadores, pues el hombre, hecho a imagen del Creador, posee, en miniatura, la facultad de penetrar y descubrir los misterios del macrocosmos. A medida que él realiza su ascensión espiritual, profundiza más íntimamente los secretos del cosmos, y aprende, también, en su ciencia relativa, a manejar las leyes que rigen los movimientos del perfeccionamiento eterno. Se cumplen así, en Marte, los conceptos sublimes de Jesús, cuando os advirtió: el reino de Dios está en vosotros, procurad primero el reino de Dios y su retención, y todo lo demás os será dado por añadidura. Pregunta. Por ventura, la ciencia terrestre también conseguirá, en breve, la realización de algo parecido a esa luz vegetal. Ramatiz.
En cualquier latitud cósmica, ¿son siempre iguales los principios creadores o las reacciones que rigen las leyes de la química? ¿Acaso, por vuestra química, ya no habéis transformado nauseabundos abonos en sustancias aromáticas, y materias groseras en perlas artificiales? Modificando la constitución de los protones del núcleo de mercurio, ¿no obtuvisteis, en laboratorios, el tan ambicionado oro, si a través de exóticas uniones bio-vegetales, habéis conseguido modificar los colores, el tamaño y la propia savia de los vegetales? Cuando penetréis más íntimamente en la contextura fisioetérica, conseguiréis, también, producir la hermosa luz vegetal. Pregunta. Apreciaríamos, aunque fuera rudimentariamente, algunas nociones del fundamento científico que hace engendrar la luz vegetal de las flores marcianas. ¿Podrá dárnoslas? Ramatiz. Sabéis que el vegetal, flexible y receptivo, es el representante del reino mineral en metamorfosis más avanzada y sustancialmente más vivo. En el campo de la biología terrena, todos los derivados de los minerales poseen, en su intimidad, las cualidades intrínsecas del mineral primitivo de donde provienen, como la ductilidad, maleabilidad, rigidez, radiaciones o magnetismo. El vegetal, por tanto, que es el propio mineral, perfeccionado, guarda en sí, también, la cualidad básica del reino en que se originó. Las agrupaciones moleculares más rígidas, fijas y constantes del mineral, adquieren, igualmente, más libertad radioactiva y más expansibilidad electrónica, cuando son transferidos al reino vegetal, tal como el vapor de agua es más energético que el hielo, aunque ambos sean agua. En la intimidad de la savia del vegetal están los primitivos componentes del reino mineral de donde provinieron, presentando, mejor calidad dinámica por la mayor libertad de sus órbitas electrónicas. Os recordamos que la luz es producto del perfeccionamiento en todos los campos de la manifestación cósmica, y siendo el vegetal el mineral perfeccionado, sus átomos son más energéticos y aceleradamente vibrátiles, proporcionando aumento de luz en el campo visual. En la concepción de vuestra ciencia, de que la materia es energía condensada, comprenderéis que el vegetal, siendo menos materia que el mineral, ha de presentar mejor contenido, es energía en libertad, para ser transformada en luz. Partiendo del exterior hacia la intimidad de la materia, es obvio que siempre encontraréis mejor esencia energética, ante el concepto de que la materia es energía acumulada. Los químicos y botánicos marcianos, examinando las cualidades absorbentes de los minerales que componen las tintas fosforescentes, dedujeron que los vegetales, conteniendo los mismos componentes minerales, más purificados, también podían ser absorbentes y discriminadores de luz, operando, pues, físico-químicamente, tanto en el embrión del vegetal, como en el terreno de labranza, consiguieron el admirable efecto de la luz vegetal. Pregunta. ¿Las especies vegetales, en Marte, son semejantes a las nuestras? Ramatiz. Las características, sui generis, que Marte ofrece sobre el patrón terreno, provienen más de la intervención que el marciano ejerce en el panorama de su propio hábitat, gracias a la utilización de las fuerzas ocultas que los terrícolas aún desconocen. En cuanto a la naturaleza elemental geofísica del orbe, hay mucha semejanza con las condiciones primarias de la Tierra. Análogo a los demás globos que componen vuestro sistema solar, Marte conserva las mismas condiciones fundamentales y predominantes de todo el sistema. Es siempre la misma ley la que rige la temperatura o presión, el nacer, crecer y morir, en cualquier situación del cosmos, aunque sus efectos se manifiesten en correspondencia con los planes y contingencias en que actúan. De ahí los motivos por los cuales la vegetación marciana, fundamentalmente, también presenta características terrenas. En el concepto cósmico de que Dios está en lo íntimo del espíritu del hombre, y también en toda su creación, cumple a la criatura rectificar, desenvolver y perfeccionar los sectores de la vida, hacia un sentido de utilidad común. Pregunta. ¿Tienen las flores la conformación peculiar de las terrestres? Ramatiz. Catalogando todas las especies florales de vuestro planeta, encontraréis innumerables especies iguales a las marcianas. En Marte, la atmósfera tenue y de luz vibrante, favorece un desenvolvimiento floral de mayor pureza botánica, presentando especímenes inmaculados, en los que los colores parecen posar, delicadamente, como una caricia de manos de hada. También podéis encontrar en vuestro mundo, muchos ejemplares de esas flores límpidas que cubren el suelo marciano, si las procuráis en las cimas de los montes altísimos, en atmósferas rarefactas, algo marcianas, tal como existen en las crestas del Himalaya, en los Alpes o en los Andes. Pregunta. ¿Cuál es la predominancia de esas flores sobre sus congéneres terrenas? Ramatiz. Es una distinción que proviene de la intervención de los botánicos, químicos y demás científicos responsables del perfeccionamiento floral.
Además del recurso de la luz vegetal, que enunciamos, hay un trabajo especial que interviene en la contextura de la vegetación, perfeccionando el color y la forma, la superficie táctil y el perfume. En gigantescos parques patrones, innumerables científicos se dedican a conseguir mayor belleza y delicadeza en las flores. Se revelan prodigiosos magos, idealizan, experimentan y rectifican el curso germinativo o el ciclo fluorescente, actuando con precisión en el contenido de la savia y en el quimismo periférico de la planta. Pregunta: ¿cómo se operan esas metamorfosis en el quimismo de las flores? Ramatiz: os recordamos la función que la luna ejerce en la vegetación terrestre, cuando regula la ascensión, el descenso, la fluidez y el espesor de la savia. Esos científicos actúan también en el reino vegetal, creando y modificando. Profundamente conocedores de la esencia magnética que palpita en la intimidad del cosmos, aceleran o reducen el metabolismo magnético que palpita, también, en el interior de las plantas. Consiguen prever y regular varias combinaciones químicas, las cuales modifican, en el crecimiento de la especie floral, las composiciones habituales de la savia y el comportamiento fluorescente. Pregunta: ¿nos gustaría comprender esa función más objetivamente, comparándola con los procesos de nuestro mundo vegetal? Nos podrá atender. Ramatiz: sabéis que la luna regula el desenvolvimiento y la vitalidad de vuestras plantaciones, a través del magnetismo gravitacional, permitiéndoos la naturaleza de los tipos nutritivos de acuerdo con las fases lunares. El creciente desarrolla la parte de la planta que se encuentra en la superficie, siendo el indicado para las hortalizas y legumbres, cuyas hojas o tallos sean comestibles, mientras que el menguante hace que se desarrollen los tubérculos y pulpas que se reproducen en el seno de la tierra. La fuerza magnética atractiva de la luna compele la savia de la planta a subir y derramarse por las hojas, haciéndolas crecer en detrimento de las raíces que quedan reducidas. Debilitándose ese magnetismo lunar en menguante, domina el magnetismo terrestre, que obliga a las raíces a desarrollarse en el interior de la tierra, creándose entonces los nutritivos tubérculos de vuestras mesas. Análogo a ese mecanismo producido por la acción vigorosa de la luna, los científicos marcianos, como verdaderos magos, actúan en el contenido magnético de los vegetales, modificando, igualmente, las disposiciones de las hojas, de las raíces y de la estructura de la especie. Se trata de un proceso científico, superior a la acción lunar de vuestro mundo, coordinado por la inteligencia y dirigido por la voluntad, que crea compulsoriamente los tipos más fascinantes en la belleza floral. En cuanto la luna solo os presenta dos alternativas: desarrollando las hojas en la superficie del suelo, o engrosando las raíces en el seno de la tierra, los científicos marcianos consiguen centenares de modificaciones físicas, químicas y radioactivas. Operando en la columna vertebral etérica de las plantas, modifican sus colores, perfumes, savia y configuración física, recordando los procesos y los recursos tecnicolores de la cinematografía terrestre. Pregunta: esas experimentaciones son realizadas en el propio hábitat de la flor. Ramatiz: las experimentaciones y creaciones de nuevos tipos son efectuadas en gigantescos parques patrones, bajo el control de un departamento floral supervisado por la institución botánica de la comarca local. Esos grandes establecimientos de investigaciones y modificaciones florales se subdividen en innumerables secciones, que se especializan, exclusivamente, en una particularidad específica del vegetal. ¿Recuerdan algo de vuestras producciones industriales en masa, que producen en conjunto, por la suma de piezas provenientes de varios sectores especializados? La Tierra, el clima, la radiación magnética y el campo etéris experimental de esos parques, ofrecen las mismas condiciones ambientales o latitudes geográficas, a las cuales son destinadas las flores. Pregunta: ¿la preocupación tan exhaustiva en la esfera de las flores, se refiere solamente a fines decorativos o a objetivos industriales? Ramatiz: habiendo solucionado la humanidad marciana, genialmente, sus problemas de trabajo y de manutención, como más adelante veréis, le queda disponible extenso periodo de inactividad, el cual emplea en el perfeccionamiento de todos los fenómenos que la naturaleza puede ofrecer a través del magnetismo divino de la vida. Más aproximados a la realidad espiritual y más acostumbrada a la contemplación creadora, los marcianos enriquecen el campo de su visión física, creando panoramas de fascinante belleza y en sintonía con el espíritu, casi libre de las contingencias de los mundos materiales. Las flores significan para ellos uno de los recursos emotivos de satisfacción a la ansiedad espiritual, en vez de la preocupación utilitarista o industrial que aún es base fundamental de vuestra existencia. Buscan intrínseca y esencialmente la belleza de la flor, como un reflejo de belleza divina.
atenuando la aridez del mundo de las formas, integrados plenamente en el concepto de que el reino de Dios está en la intimidad del hombre, ellos organizan, edifican y decoran los detalles de su hábitat, disponiéndolo como un encantador preliminar del cielo. Desgraciadamente, mientras en Marte se crean motivos elevados para el placer paradisíaco, el hombre terreno se sirve de las mismas energías creadoras para deformar y destruir, sustituyendo el ambiente apacible de la naturaleza, por las condiciones dantescas del infierno. Pregunta: suponiendo que los científicos marcianos obtuviesen ejemplares de rosas terrestres, en su forma y perfume actuales, ¿cuáles serían las virtudes o cualidades que podrían desarrollar en esas rosas? Ramatiz: intervendrían en la esencia etérica de la planta, y conseguirían producir múltiples tipos de colores y perfumes exóticos, diferentes de los de su expresión común. Esas rosas de la tierra no tardarían en multiplicarse, enriquecidas por fina contextura vegetal, en cuyos pétalos se dibujarían los más ricos y fascinantes bordados de filigranas, adornadas como las alas de las mariposas. Imaginad, pues, la rosa burdeos de vuestros jardines, con pétalos aterciopelados, pero revestida con finísima red de hilos de topacio refulgente, colgando en forma de delicadas franjas doradas por las fimbrias de la flor. Imaginad, aún, la rosa yema oro, de aroma embriagador, emergiendo de un nido de armiño traslúcido y policromo, teniendo en el centro de la corola una gota de rubí, encendida de refulgencias solferinas. Mirad la más aristocrática rosa de un vergel florido. Centuplicad la belleza y el perfume, la ternura de su forma de libélula revoloteadora, y aún no habréis imaginado los primorosos adornos que los científicos marcianos harían con vuestras rosas. Pregunta: ¿cómo actúan los científicos, cuando las mismas flores se destinan a climas diversos? Ramatiz: vitalizan las zonas de mayor vulnerabilidad de la flor, bajo temperatura o presión, en perfecta sintonía con el magnetismo del medio, ya sea tropical, polar o ecuatorial. Tendríamos que demostraros exhaustivo tratado de botánica marciana, si pretendiésemos citar los múltiples detalles que coordinan esas operaciones de adaptación climática. Cuando el ambiente es de atmósfera suave, cultivan las flores con los pétalos armiñados, adornados con franjas luminosas, formando graciosas conchas de polvos carmesí, dorados, plateados o lilas. Esas mismas flores, no obstante, si fueran destinadas a los climas agresivos y variables, recibirían tratamiento compatible con su ambiente, produciéndose, entonces, corolas cerradas, con pétalos ásperos, de colores vivos. Y su propio aroma, enérgico y agreste, solo se liberta completamente, después que ellas se emancipan del cáliz de la flor. Pregunta: entonces, ¿operan centenares de científicos para conseguir, algunas veces, una sola especie floral? Ramatiz: en realidad, la flor solo se entrega a la germinación en ambiente natural, después que la especie fue sometida a centenares de experiencias para lograr el éxito pronosticado. Solo la división encargada de estudiar y producir la impresión táctil deseada para la flor, hace especiales estudios preliminares. En la investigación procurando ese tacto floral, los físicos experimentan impresiones en el campo sensorial, los químicos buscan la savia adecuada, los decoradores trazan la forma de los pétalos apropiados, y otros técnicos examinan las porosidades y las impermeabilizaciones de sustancias aptas para una sensación sugestiva exterior. Además, los especialistas cromosóficos sugieren los colores que pueden suavizar o acentuar la sensibilidad táctil, mientras otros informan sobre el tenor absorbente del perfume ajustado al medio etérico. Los geofísicos atienden el clima, producen temperaturas artificiales análogas al nuevo hábitat de la especie que se estudia, y discuten con los psicólogos los efectos psíquicos y emotivos que serán despertados en los habitantes de la ciudad o de los frecuentadores de los templos, a los cuales serán donadas las flores. Pregunta: en la sinceridad de nuestras opiniones, hallamos un tanto exhaustiva y dispendiosa esa preocupación demasiado científica de los marcianos con la estética de las flores, bajo una forma tan contemplativa. ¿Qué le parece? Ramatiz: realmente, desde el punto de vista terreno, tenéis razón. Esa gran suma de tiempo gastado en el mejoramiento floral, en Marte, creemos que en la Tierra sería utilizado edificando hospitales, asilos, penitenciarías y abrigos para abandonados, produciendo vestuarios para los desnudos, alimentos para los hambrientos, e intensificando las investigaciones en la esfera del cáncer, tuberculosis, lepra y sífilis. Admitimos, aún, que otros problemas, para vosotros muy importantes, serían enfrentados, tales como acelerar la fabricación de bombas atómicas para eventuales guerras, cuyo poder destructivo podría, igualmente, destruir laboriosas colectividades y asesinar multitudes inofensivas. Pero,
como en Marte no existen esos problemas, es natural que la mente de su humanidad se fije en objetivos de otra especie. Y entonces, aprecie y halle bastante útil que su ciencia se ocupe también de estilizar los encantos de las flores, perfeccionar los frutos, divinizar la música, y de todo lo que les proporcione las emociones superiores del espíritu, en su alegría activa de vivir y amar ilimitadamente las obras del Padre. Se trata de una actitud irreprimible, de almas cuya sensibilidad les hace reverenciar a Dios, manifestado en todas las obras de la creación. Mientras los marcianos contemplan la apoteosis del cielo estrellado, tomados de un éxtasis religioso, vosotros sois refractarios a ese deslumbramiento, porque no os esforzáis por sentir el alma de las maravillas que os rodean. En tanto, es común que os quedéis embebecidos ante las reproducciones muertas de los cuadros de la naturaleza, fijados en un pedazo de tela por vuestros artistas pintores. Reproducciones que, por muy bellas que sean, no pasan de ser expresiones estáticas o inertes, pues les falta aquella savia, aquella sustancia de la vida que palpita, exuberante, en todas las obras plasmadas por las manos prodigiosas del mago divino que, en un instante, enciende una puesta de sol con tintas vivas, de refulgencias etéricas, incomparables, jamás salidas de las manos de los hombres, aunque se llamen Velázquez, Miguel Ángel, Tintoretto o Rafael. Mago divino que, no solo instila perfumes embriagantes en los pétalos de las flores, sino que mantiene en equilibrio matemático miles de millones de mundos, danzando y girando en el éter del infinito, en ritmos de amor, belleza y armonía, bajo la regencia de su verbo creador. Pregunta: ¿cuáles son los incentivos de interés general, para que los científicos de la floricultura mantengan encendido ese entusiasmo tan acentuado por la estilización de las especies florales? Ramatiz: recordando vuestras ferias de productos industriales o exhibiciones de pinturas y flores, tienen las exposiciones periódicas, en las que la ciencia marciana expone sus maravillosas composiciones botánicas, como festividades aún inaccesibles a la comprensión de los terrícolas. Es difícil describiros la magnificencia de colores y perfumes que surgen, inéditos, en las más fantásticas sorpresas, cuando los fisioquímicos brindan a la población los nuevos productos surgidos de sus laboratorios. De todos los puntos del planeta se trasladan multitudes festivas, convergiendo en los locales de las fascinantes exposiciones de flores, que se convierten en motivos de júbilo espiritual colectivo, por constituir más labores estéticas para el embellecimiento panorámico del orbe en que viven. Trasciende cualquier poder descriptivo de nuestra parte, el encanto, la pureza divina que se exhalan de las exhibiciones de nuevos especímenes florales, destinados al adorno de todos los ambientes. Se asemeja a un majestuoso ceremonial de reconocimiento de la criatura a su creador, reverenciado en el océano de perfumes embriagadores de luces vivas, coloridas, de magia deslumbrante. Pregunta: ¿podrá darnos una idea aproximada del aspecto de esas exposiciones florales? Ramatiz: son realizadas en comarcas responsables del evento floral, y se efectúan en periodos determinados, conforme al clima regente local. El clima regente de la comarca, situada en zona tropical, polar o ecuatorial, es lo que determina el exotismo de especies diferentes. Por consiguiente, las flores destinadas a los trópicos, a las regiones frígidas o a las ecuatoriales, difieren de tipos entre sí. Por eso, cada comarca presenta las flores propias de su clima. La tradicional exposición, bianual, de una comarca del Ecuador, con sus especímenes de flores traslúcidas, de pétalos satinados, exudando perfume lánguido y sutil, se distingue completamente de los tipos de las regiones frías, que son de especies achaparradas, rígidas y carnosas, de colores firmes, con olores fuertes. Por sugestión del gobierno local, los científicos trabajan guardando sigilo en sus experiencias, con el fin de proporcionar al pueblo emociones inesperadas, que contribuyen al esplendor de las inauguraciones festivas. Así, retiradas las gigantescas vallas que esconden el plantío y el cultivo de las nuevas especies, los visitantes gozan momentos de éxtasis y de júbilo espiritual, ante la riqueza, siempre renovada, de colores, perfumes y formas prodigiosas, que recuerdan los paisajes edénicos soñados por los elegidos de Dios. Ningún poeta o genio de vuestro mundo sería capaz de describir el divino sortilegio de una ciencia cristiana, donde la investigación y la sabiduría son instrumentos subalternos de la fe. Pregunta: por las noches, en esas exposiciones, todas las flores emiten y resplandecen con su luz vegetal. Ramatiz:
Solo irradian luminosidad las especies de savia receptiva y técnicamente cultivadas para que puedan absorber la luz, y las que se destinan a ser intercaladas entre los tipos comunes, formando grupos de suave claridad policroma que envuelve todo el recinto de la exposición, el que, visto a distancia, da la idea de un inmenso bando de enormes aves de luz polarizada, que se hubiesen posado en colinas paradisíacas, de cintilaciones irisadas. Pregunta. ¿Hay más de un departamento responsable de la creación y desarrollo de las flores? Ramatiz. Hay un centro floral, responsable y coordinador de las disposiciones técnicas y características de producción, que es dirigido por los mayores peritos marcianos, incluyendo un consejo detentor de las facultades de clarividencia. Más el cultivo y las investigaciones de nuevas especies florales son ejercidos en todas las comarcas de Marte, y también en su satélite habitado. Se forma, entonces, una fraternal concurrencia artística, con el fin de descubrir nuevos patrones estéticos de color, luz y perfume. Pregunta. ¿Cuál sería la impresión general que a un hombre terreno le causaría enfrentarse, súbitamente, con un rosal marciano, impregnado de extraños perfumes y engalanado de luz polarizada? Ramatiz. El magnetismo límpido y sedativo que impregna el perfume de las plantas marcianas, actuaría en él como ducha etérica, terapéutica, purificadera de su aura oscura, comúnmente saturada de las impurezas que provienen de sus emociones inferiores. Su mente recibiría el impacto vitalizante y profiláctico del aroma del rosal, saturado del magnetismo saludable que se exhala de aquella humanidad espiritualizada. Así como la atmósfera mórbida de un matadero abate y oprime el alma delicada, y el ambiente tranquilo y reconfortante de un templo religioso despierta emociones elevadas, del mismo modo, el aura ambiental del orbe marciano es benéficamente saludable a los que reciben su influencia. La impresión sustancial del hombre terreno, ante los edénicos rosales marcianos, sería la de intensa ansia de purificación de su alma, para alcanzar la beatitud angelical. Pregunta. También en Marte se ponen flores en los templos religiosos, por espíritu devocional. Ramatiz. También, pero no en jarrones, cortadas de los tallos, tal como hacéis habitualmente. Pues los marcianos, a cuyo toque personal las cosas parecen revivir y purificarse, son contrarios a la acción de destruir, irremediablemente, cualquier expresión de belleza natural. En los templos, existen delicadas fajas de suelo descubierto, próximas a las paredes, que alimentan maravillosas trepadoras y bejucos de aspecto vitrificado, formando poéticas volutas coloridas, que se hacen traslúcidas bajo la luz de las bóvedas transparentes, debido a que son especímenes cultivados en aguas radioactivas. Su combinación armoniosa con otros tipos de trepadoras azules, lilas, rosadas y amarillo dorado, recamadas de flores policromas, completan la decoración viva y deslumbrante que enternece el alma en la hora del intercambio espiritual de la criatura con su creador. Pregunta. ¿Las residencias o los templos marcianos son adornados, también, con flores artificiales? Ramatiz. Oh, no, hermanos míos. Ese arte artificial estaría en contradicción con las concepciones espirituales del ciudadano marciano, de servir y ser útil, siempre, con expresiones de la verdad. Pregunta. La tendencia moderna en la Tierra, de adornar las residencias y edificios con plantas vivas, tales como cactus, orquídeas y miniaturas de follajes de otros climas, se aparta o se aproxima a las costumbres marcianas. Ramatiz. Las delicadas plantas que adornan vuestros hogares y constituyen miniaturas de jardines, en las áreas y entradas de las moradas colectivas, manifiestan ya un sentido estético y decorativo más al gusto marciano. Las flores y los vegetales, cultivados sin exageraciones, deben participar de vuestra vida íntima, pues son portadores de magnetismo vitalizante, que aún no sabéis absorber del ambiente. Las especies que provienen de otros climas y latitudes geográficas, os traen un poco del magnetismo de otros pueblos, formando lazos de simpatía y fraternidad. A través de los conocimientos futuros de la radiestesia, vuestra ciencia sabrá seleccionar las especies, psíquica y magnéticamente apropiadas a cada región, tal como se hace en Marte. Igualmente, a medida que vuestros espíritus asciendan hacia expresiones más sublimes, demostraréis en torno de vuestros pasos, un sentido de belleza superior en las realizaciones materiales, pues el tenor moral del espíritu se refleja o se manifiesta en el mundo de las formas, en consonancia con el grado de su evolución, pudiendo conjugar la emotividad de las cosas más simples, con la belleza superior de las formas complejas. Pregunta. Las fajas de tierra recortadas en las residencias o templos marcianos, que alimentan las especies decorativas, son preparadas químicamente. Ramatiz. La calidad química es fijada y dosificada bajo procesos de selección bacteriana, y no por la esterilización microgénica, adoptada en los ambientes cerrados.
Los vegetales marcianos, en función parecida a la fotosíntesis de vuestras plantas, absorben elementos que, después de la transformación en su seno, se enriquecen de cierta emanación magnética de la atmósfera, muy conocida de los orientales bajo el nombre de prana. Esa saturación es revitalizadora y favorece la germinación de las plantas, constituyendo una autorregeneración, que se opera en sintonía con la preparación de la tierra, bajo procesos de vitaminoterapia vegetal. Un puñado de tierra marciana podría nutrir árboles de gran tamaño en vuestro mundo. Y gracias a esa facultad absorbente del prana, las trepadoras y bejucos que serpentean en las bóvedas de los templos religiosos, absorben, en la hora del éxtasis, el magnetismo de los fieles, volviéndose más coloridos y lucientes. Tal fenómeno de la sensibilidad receptora de esas plantas demuestra cómo es importante el estado del espíritu de los seres, en el ambiente que los rodea. Pues si las emociones elevadas alientan, embellecen y elevan el tenor magnético de las propias especies inferiores, es evidente que las exaltaciones mentales de la cólera, de la rabia, de los celos o de los insultos domésticos, se impregnan también, en los vegetales y en los demás objetos circundantes, creando un ambiente saturado de cierto magnetismo tóxico y contagioso, que, además de afectar la salud de los que lo emiten, posibilita a los extraños sentir el aura benéfica o incómoda que vibra en las personas y en los ambientes con que los mismos se ponen en contacto. Así, este fenómeno explica por qué las aves y la vegetación, en Marte, revelan un estado eufórico de vivacidad y confianza, que traduce, alegría de vivir.